Gracias, Ana Carolina. Y ante todo quiero comenzar agradeciendo a las doctoras Ana Carolina Ibarra y a la doctora Gisela von Boveser la invitación para participar una vez más en este ciclo de conferencias El historiador frente a la historia, que cuenta ya con una larga tradición en este instituto y, sobre todo, pues el hacerlo en una ocasión tan especial como esta, 1519, el encuentro de dos mundos, en un homenaje al gran historiador e investigador emérito de nuestro instituto, don Miguel León Portilla, homenaje al que me sumo con una profunda gratitud y admiración por su persona y por su obra. Y desde luego también felicitar a las organizadoras de este ciclo por la iniciativa y éxito que están teniendo estas jornadas. Como intentaré mostrar en los siguientes minutos, la conquista, o para ser más precisos, las conquistas, tuvieron enormes repercusiones tanto en la economía de nuestro país como de otros continentes, de los que difícilmente podré dar cuenta en los minutos de una conferencia. Por lo mismo, he privilegiado aquellos fenómenos de largo alcance que marcaron no solo el pasado colonial, sino también el México independiente, y que se han prolongado y son perceptibles hasta la actualidad, si bien procuraré hacerlo de una manera histórica, es decir, prestando atención a la cronología de esos cambios. Por otra parte, las repercusiones económicas de las conquistas tuvieron profundos efectos en las estructuras sociales, en intercambios e influencias culturales, pautas de consumo, en nuevas geografías humanas, políticas, lingüísticas, culturales y en nuevos paisajes, a las que casi no me voy a referir en esta conferencia, que me voy a volcar en las repercusiones económicas por cuestión de tiempo. Por lo demás, he dividido esta presentación en dos partes. En una primera reflexionaré sobre las repercusiones internas, es decir, cómo afectan y transforman las conquistas las estructuras económicas mesoamericanas y de las regiones del norte y los rasgos más singulares de la economía novohispana, y en una segunda parte, y lo pongo todavía entre comillas, lo que podemos denominar el impacto global de las conquistas, es decir, lo que algunos historiadores como Flynn, Giraldet o en el ámbito mexicano, Hausberger e Ibarra, han dado en llamar la primera etapa de la globalización o de la economía global temprana. Voy a empezar por la primera, es decir, el impacto en Nueva España. Una de las consecuencias más obvias de la conquista y dominación española de lo que constituiría la Nueva España fueron cambios profundos en la estructura económica que marcarían no solo el devenir del pasado colonial, sino que se prolongarían en el México independiente y que, en suma y en una simplificación en extremo de la complejidad del proceso, habrían facilitado la transición a una economía más orientada hacia el mercado o economía mercantil. Bueno, yo procuro evitar usar el término de economía natural para referirme a la economía mesoamericana, ya que si bien no existían los medios de pago metálico o la moneda, había un intenso comercio de productos, como se aprecia tanto en la importancia que tuvieron los tianguis, pues en concreto los de la Ciudad de México, o en el comercio de larga distancia. Pero asimismo también tenemos que ser muy cuidadosos al hablar de economía monetaria, economía mercantil, para referirnos a la Nueva España, ya que si bien a raíz de las conquistas se introducirían la moneda y los medios de pago metálicos, existieron diferentes esferas de la circulación monetaria y no todos los habitantes novohispanos tuvieron el mismo acceso a la moneda y gran parte de la producción, desde la agrícola, manufacturera, se produjo en el ámbito doméstico, es decir, se destinó al autoconsumo y no pasó tampoco por el mercado. Pero no cabe duda que a la larga, y si lo comparamos con las estructuras anteriores, la economía colonial estuvo más orientada hacia el mercado que la mesoamericana, y ya no digamos que la economía de las regiones norteñas. Pero estos cambios no se dieron de inmediato. Desde hace años, la historiografía ha llamado la atención sobre la continuidad que se observa en los primeros años del dominio español con respecto a la etapa anterior y cómo el nuevo grupo dominante aprovechó en su propio beneficio parte de las estructuras prehispánicas. Así se ha destacado el papel fundamental que en estos años mantuvo el altépet o señorío indígena, así como los caciques o nobles indígenas.
Incluso García Martínez habló de una dominación indirecta, precisamente para subrayar el peso que habían tenido en estos primeros años tres actores, caciques, encomenderos y frailes, para asegurar el dominio de la corona castellana sobre las nuevas tierras. En los primeros años que siguieron a la conquista del área septentrional de Mesoamérica, me estoy refiriendo a las décadas de 1520 y 1530, la economía reposó sobre el trabajo y la capacidad de producción de las comunidades indígenas. Dos instituciones resultaron clave en estos primeros años, la esclavitud indígena y la encomienda. La esclavitud indígena, que a menudo se ignora cuando hablamos de la economía colonial, tuvo gran peso en los años 20 y algo menos en los 30 y se fue volviendo cada vez más irrelevante desde el punto de vista económico, insisto, es desde el punto de vista económico, no me refiero al drama o a la tragedia humana. Desde los años 30 se fueron restringiendo las causas que permitían esclavizar a la población india y se redujo significativamente el número de esclavos. Y la esclavitud quedará definitivamente abolida en las áreas centrales de la Nueva España en 1561, aunque pervivió, ya fuera con carácter temporal o permanente, en las zonas de frontera. Y pensemos que en la época colonial la frontera no fue estática, sino que la expansión y ocupación de las regiones del norte se prolongó hasta el siglo XVIII. Por tanto, esta porción del territorio fue zona de guerra y en ella se siguió privando de la libertad a los habitantes originarios de esa área, si bien desde el punto de vista económico esa esclavitud o obligación de servicio no tuvo el impacto económico que la esclavitud indígena había tenido en los primeros años de la colonización española. La encomienda, como sabemos, es una institución que proporcionaba a sus beneficiarios mano de obra gratuita mediante los servicios personales y productos mediante el tributo que tenían que pagar a su encomendero los pueblos encomendados. La encomienda tuvo gran peso hasta mediados del siglo XVI en el área central de la Nueva España y hasta el siglo XVIII en regiones más alejadas con población mayoritariamente indígena como fueron Yucatán o Chiapas. Por medio de la esclavitud y de la encomienda, los españoles obtuvieron mano de obra gratuita que resultó indispensable para emprender una ingente y frenética actividad constructiva. Pensemos, por ejemplo, la reconstrucción de la Ciudad de México Tenochtitlan después de la conquista, la fundación de otros poblados como Puebla, pero asimismo construcción de caminos o ya no digamos pues la construcción de conventos. De hecho, esta actividad constructiva caracterizó los primeros años de la Nueva España, hasta el punto que ese empleo masivo en obras públicas y privadas llegó a calificarse, por ejemplo, por Motolinía, como una de las plagas que asolaron y diezmaron la población indígena. Pero además de estas obras públicas, la mano de obra gratuita permitió sostener todas las ramas de la actividad productiva: agricultura, ganadería, explotación minera, producción artesanal y hasta en los primeros años el transporte de productos estuvo a cargo de tamemes, pues debido a la ausencia de animales de carga o a que su costo era muy elevado. Por tanto, la existencia de mano de obra abundante y gratuita marcaría el desarrollo de esta primera economía colonial. Los tributos y la disponibilidad de mano de obra gratuita, fuera a partir de los servicios personales de la encomienda o mediante la esclavitud, se presentan, por tanto, como la principal fuente de riqueza y sustentan a la primera élite colonial. El tributo en especie, paulatinamente metálico, que aportaron los pueblos de indios, así como la mano de obra gratuita por los servicios personales de la encomienda, constituyeron a encomenderos y caciques en la primera élite colonial. Precisamente la corona asimilará a los caciques desde el punto de vista social con la nobleza española. Por otra parte, hay que resaltar que la encomienda pervive multitud de elementos de la tradición prehispánica, desde el propio tributo en forma de servicios personales y productos, la unidad de tributación, el altépetl, y desde luego el propio sistema y los funcionarios encargados de su recaudación hasta entregarlos a los españoles. Si bien, por tanto, en estos primeros años podríamos decir que la economía presenta una gran continuidad con el pasado prehispánico, los cambios en la estructura económica se hicieron evidentes hacia mediados del siglo debido a una conjunción de factores.
los cambios demográficos, a los que ya no me voy a referir, ya los analizó la autora Gisela von Boveser en este ciclo, causaron una trágica contracción de la población y, en consecuencia de la mano de obra, lo que exigió una explotación más racional de los recursos humanos disponibles, cada vez más escasos. Desde mediados del siglo XVI se abolió la esclavitud y se eliminaron los servicios personales de la encomienda, y aunque se mantuvo la compulsión y la coerción para forzar la prestación laboral, como veremos mediante el sistema del repartimiento, la prestación laboral tendría que ser remunerada, lo que subió los costos de operación de todas las actividades económicas. Incluso, por ejemplo, es muy llamativo el abandono de la explotación de oro. Sabemos que en los años 20 y antes del descubrimiento de las minas de plata, pues hubo una intensa actividad de lavado de arenas, pues precisamente en los ríos, para la consecución de oro, actividad que fue sostenible precisamente por la mano de obra gratuita. Tenemos testimonios de cuadrillas de 100, 200 e incluso 500 esclavos, o sea, esa mano de obra eran esclavos indígenas, por lo tanto gratuita, e incluso pues muchas veces a estos esclavos pues se les alimentaba con los productos que brindaban los pueblos encomendados. Entonces prácticamente el costo de operación de esta actividad pues se reducía al capataz, generalmente un español que estaba al frente de esta cuadrilla, quien a veces recibía un salario o una participación en los beneficios de esta empresa. En el momento que se van aboliendo los servicios personales, que se va restringiendo la esclavitud de indígenas, es decir, que la mano de obra tiene que pagarse, pues esta actividad dejó de ser rentable y de hecho desaparece ya para los años 40 y 50 del siglo XVI. También en estos años aumenta la importación de esclavos originarios de África, pero su elevado costo no constituyó una alternativa para la mayoría de las actividades económicas, aunque en algunos momentos de la segunda mitad del siglo XVI y primeras décadas del siglo XVII, el número de africanos o afrodescendientes llegó a superar al de la población española, o sea, no solo los inmigrantes, sino también pues, a los criollos, a los descendientes de españoles en el virreinato. Aunque la catástrofe demográfica, pues como se vio, como señalaría la autora Gisela, inició desde el momento del contacto, o incluso pues a veces la epidemia precedió a la hueste conquistadora, la contracción de la población indígena se hizo más visible a partir de mediados del siglo. Recordemos pues las grandes epidemias de 1545 a 48 o la de 1576 que se extiende hasta 1581, justo en momentos en que los españoles van poniendo en marcha sus propias unidades productivas. A fines de la década de 1540 arranca la explotación minera a gran escala. La demanda generada por esta actividad aumentó la demanda de productos, lo que llevó a los españoles a involucrarse directamente en la explotación agropecuaria. El transporte a cargo de Tameme se vio definitivamente desplazado por el transporte de tracción animal, desde luego más barato y eficiente, y el dinamismo que adquirió el comercio interno y con el exterior exigió la construcción de nuevos caminos y la apertura de nuevas rutas comerciales. La corona, desde luego, sería la gran beneficiaria también de esta activación económica al incrementar los recursos fiscales que podía obtener de la Nueva España. Otro factor importante en el debilitamiento de la encomienda fue el interés de la corona por asentar el dominio directo sobre el territorio y evitar la formación de una clase señorial que pudiera hacer sombra a esta centralización y fortalecimiento de su poder. Todos estos factores geodemográficos, económicos y políticos dejaron una huella profunda en la economía novohispana, que a su vez tendría implicaciones profundas en el orden social. Desde la segunda mitad del siglo XVI observamos cambios en la composición de las élites. Los sectores ligados a la economía mercantil irán desplazando a los encomenderos. Grandes mercaderes, mineros, hacendados, unirán paulatinamente a su poder económico, prestigio social e influencia política en un proceso que arranca de forma visible desde fines del siglo XVI y que culminaría en el siglo XVIII. La venta de cargos que se ofrecían al mejor postor favoreció sin duda el acceso de estos grupos a ayuntamientos y a diversos puestos en la administración, así como a la recaudación de ingresos fiscales. Para el siglo ilustrado, mineros y comerciantes serían los principales sectores agraciados con títulos nobiliarios.
Entonces es interesante al respecto, pues lo que señala Javier Sánchez al analizar los méritos que alegan los novohispanos para obtener los títulos nobiliarios. Si bien en los siglos XVI y XVII no se menciona la actividad comercial, aunque sabemos que muchos de ellos han labrado sus fortunas en el comercio, precisamente su participación en el comercio se alegará como mérito en el siglo XVIII para la obtención de título nobiliario y, de hecho, en esa centuria los principales agraciados con los títulos nobiliarios serán comerciantes y mineros. O sea, esto es para ver el cambio que hay a lo largo de estos 3 siglos. Por otra parte, junto a los productos tradicionales mesoamericanos, como el maíz y el frijol, a raíz de las conquistas se introdujeron nuevos cultivos, como trigo, caña de azúcar o frutales, nuevas técnicas y herramientas, como el abono animal o el arado de hierro, así como ganado mayor y menor. Si en un principio los españoles se habían sostenido a partir de los recursos que brindaba la encomienda, tanto en servicios personales como en tributo, desde mediados de siglo comenzaron, como he señalado, a poner en marcha sus propias unidades productivas. El estrago de la ganadería sobre los fértiles valles agrícolas del centro de México propició que se otorgaran mercedes de grandes extensiones de tierra hacia el norte para alentar el traslado de los rebaños hacia esa zona. Precisamente en el norte, con una densidad de población mucho menor que en el área central mesoamericana, se fue consolidando la gran propiedad, los grandes latifundios y para fines del siglo XVI las haciendas agrícola-ganaderas que encontraron en los centros mineros y núcleos urbanos, villas y ciudades, sus principales mercados. Una característica fundamental de las empresas agrícolas dirigidas por los españoles, fueran ranchos o haciendas, fue su orientación hacia el mercado, al abasto de centros urbanos y mineros. Para fines del siglo XVI surgían las haciendas agrícolas ganaderas con ganado menor y mayor, trigo, así como cultivos comerciales, en particular la caña de azúcar, que por las altas inversiones que requerían quedaron en manos de los españoles. Pero también con los años, en estas tierras, se introdujeron otros cultivos, como el maíz, o en el siglo XVIII, pues hay que destacar, por ejemplo, las haciendas pulqueras. Junto a las haciendas, desde luego, se mantuvo la agricultura tradicional indígena en el marco de los pueblos de indios, cultivando sus productos tradicionales como el maíz, pero también frutales introducidos por los españoles, así como cerdos, gallinas e incluso ovejas y trigo. Como ha mostrado Carlos Sempat, la corona protegió la territorialidad indígena, pues la República de Indios resultaba indispensable para el sostenimiento de la economía colonial, al proporcionar tanto productos como bienes manufacturados y mano de obra baratos a la República de Españoles. Hoy hemos superado la imagen que nos ofrecía la historiografía tradicional del antagonismo de pueblos contra haciendas. Hoy sabemos que éstas tenían un escaso número de trabajadores permanentes y, por el contrario, requerían de la mano de obra de los pueblos que apoyaban con carácter temporal y estacional en distintas fases del ciclo agrícola y proporcionaba, desde luego, a los habitantes de los pueblos una fuente de ingreso adicional. Por otra parte, como ha mostrado Margarita Menegus, la producción de los pueblos de indios se destinó en primer lugar a cubrir sus propias necesidades de consumo, pero también destinaron parte de la producción al mercado, con un peso indiscutible en el suministro de muchos insumos básicos, como frutas, hortaliza, leña, huevos, gallina y, en menor medida, maíz o trigo. O sea, todo esto a los centros mineros y urbanos. Es decir, la comunidad indígena participó también de la economía mercantil, si bien en menor grado que el sector español. Falta estudiar cómo estas comunidades se fueron vinculando al mercado. Desde luego que la tarea no es fácil, porque, como sabemos, los indios no pagaban prácticamente alcabala ni diezmo, que son dos fuentes, tanto las fuentes de alcabala como de diezmo, que nos permiten ver pues, la participación de los distintos sectores en el mercado. Pero bueno, excepcionalmente sí que a veces llegaron a pagar diezmo o alcabalas en algunas zonas y en algunos periodos, y además hay cantidad de testimonios indirectos que nos hablan precisamente de esta participación de indígenas en el abasto pues, de villas y ciudades.
Los pueblos, y es que pensemos que los pueblos no podían quedarse al margen de la economía monetaria, pues necesitaban dinero para cubrir el tributo que ya desde mediados del siglo XVI se impone en metálico, pero también animales de tiro y carga, o simplemente pensemos en el vino y la cera, pues para sostener el culto católico. De este modo, los pueblos recurrieron a la venta de parte de su producción y a emplearse temporalmente con los españoles o accedieron al metálico y a otros bienes a partir de sistemas como el repartimiento de mercancías. Como sabemos, el repartimiento de mercancías es una práctica que con la intermediación del alcalde mayor permitía a las comunidades obtener dinero, a veces materias primas o distintos insumos, como pues podían ser animales de tiro o de carga, para habilitar la producción y pues se pagaba, es decir, se compraba la cosecha por adelantado, pues, a un precio desde luego inferior al del mercado. Entonces, aunque a la comunidad indígena este sistema pues le implicaba un costo, pues también podía obtener un financiamiento y era una manera, aunque fuera coactiva, de ligar a la comunidad indígena al mercado. Entonces, bueno, como les decía, no es fácil reconstruir la participación de las comunidades indígenas en el mercado interno, pero, por ejemplo, pues Margarita Menegus encontró para el siglo XVIII, en algunos momentos, en el abasto de Toluca, como más de la mitad de los productos que estaban abasteciendo pues la villa de Toluca procedían del ámbito indígena. Lo mismo Grosso y Garavaglia, por ejemplo, en el área de Tepeaca, o incluso Banjón, incluso habla todavía antes de finales del siglo XVIII de una participación importante de las comunidades indígenas en los mercados de Guadalajara. Si bien, bueno, en el caso de Banjón hay que señalar que él no analiza todos los productos que están entrando al mercado, sino básicamente trigo y maíz, que ahí sí que vemos como una fuerte presencia de las haciendas. Además, otros productos despertaron el interés de los españoles por su gran demanda en los mercados internos y en el exterior, y voy a poner dos ejemplos, el cacao y la grana. Del primero sabemos que era muy apreciado desde la época prehispánica y era uno de los productos más importantes del comercio de larga distancia que abastecía la Ciudad de México Tenochtitlan. Además, el cacao se utilizaba como signo monetario en los intercambios ante la ausencia de moneda metálica. En la época colonial se popularizó y se extendió su consumo, lo que explica la apertura de nuevas rutas comerciales como Venezuela y Ecuador para abastecerse del producto. Su uso monetario, o sea, el cacao como signo monetario, se mantuvo todavía en los primeros años de la época colonial, cuando incluso algunos servicios fueron tasados en ese producto, y su empleo pervivió hasta fines del siglo XVIII, utilizándose en las transacciones de bajo valor como moneda menuda o fraccionaria ante la ausencia de moneda de baja denominación. Otro producto que adquirió una gran importancia en la época colonial fue la grana, tintoria con una gran demanda por parte de la industria textil europea, que siguió cultivándose por parte de los pueblos de indios, en particular de la Mixteca, si bien los españoles controlaron la comercialización de la producción. La grana, pensemos que constituyó, después de la plata, el segundo renglón de las exportaciones novohispanas vía Veracruz, y precisamente para obtener la grana de las comunidades, los comerciantes, auxiliados por los alcaldes mayores, recurrieron a la práctica de repartir dinero, mercancías, a la comunidad indígena que, como señalé, aunque fuera de manera compulsiva, quedó unida al mercado. Desde luego que más allá de las formas de tenencia de la tierra y de su impacto económico, la introducción de la ganadería y de nuevos cultivos alteró profundamente la dieta de los habitantes mesoamericanos y bueno, también del norte, todavía perceptible hasta el día de hoy en muchos platos tradicionales de nuestra gastronomía, pero pues lo mismo podríamos decir de la gastronomía europea o de la gastronomía asiática e incluso africana. Pensemos pues que gran parte precisamente de los cultivos tropicales que hoy se dan en África pues no son originarios de ese continente. Habría que analizar pues las implicaciones que tuvieron estos cambios en la dieta, en la nutrición y salud, pues en concreto de los habitantes novohispanos.
La conquista, desde luego, también alteró las pautas de consumo de los objetos de lujo suntuarios. Ya para la segunda mitad del siglo XVI se observa, por ejemplo, pues la caída de los antiguos objetos suntuarios mesoamericanos, como plumas, que van siendo reemplazados en los inventarios de la nobleza indígena por artículos occidentales o asiáticos. Las conquistas también revolucionaron el sistema de transporte, reemplazando a los tamemes por animales de carga, ampliando y haciendo más eficiente y costeable la comercialización de muchos productos al ampliar su radio de distribución. Los nuevos medios de transporte, a su vez, requirieron de nuevos caminos adaptados al uso de mulas, caballos, bueyes, carros y carretas, por lo que no necesariamente, sobre todo si tenemos en cuenta la orografía de nuestro país, pues se pudieron aprovechar los antiguos caminos o veredas prehispánicas. O sea, si nosotros estamos pensando en un transporte, o sea, en carga humana, pues el camino que se va a trazar se va a predominar la línea recta, o sea, la distancia más corta entre dos puntos. Esto no aplica pues en los animales, ¿sí? O sea, si es una mula, y ya no digamos si es un carro o una carreta, que con frecuencia obliga a sortear precisamente los accidentes orográficos. Entonces, esto es muy llamativo, porque si, por ejemplo, nosotros nos situamos en Europa, vemos una gran continuidad en el trazado de los caminos, a donde vemos casi las autopistas actuales, que muchas veces van siguiendo el trazado pues, de rutas hasta de la época prerromana, ¿no? Pero en nuestro país no necesariamente tenemos esa continuidad. Pero además de lo que es el trazado de los caminos, pues los caminos tuvieron también que unir pues, y servir a una nueva geografía económica. Esto, desde luego, va a derivar en una nueva red de caminos, pensemos simplemente en los caminos que unen la Ciudad de México con los puertos de Veracruz o Acapulco, o ya no digamos pues el camino de La Plata, el camino de tierra adentro, que precisamente va ligando la Ciudad de México con todos los yacimientos mineros que se van descubriendo y poniendo en explotación hacia el norte de nuestro país, llegando pues hasta el sur del actual Estados Unidos. Por tanto, esta nueva geografía económica hace necesaria una nueva red de caminos que no siempre coinciden con los de la época prehispánica. A su vez, estas nuevas rutas terrestres, marítimas y comerciales pues alentaron la fundación y el esplendor de nuevos núcleos de población. Pensemos, por ejemplo, el esplendor de villas o ciudades como Puebla o Jalapa, Córdoba y Orizaba, situadas en el camino a Veracruz, o simplemente Querétaro, situada en el camino del norte. Sin duda, uno de los cambios más radicales a raíz de la conquista fue la explotación minera a gran escala. Desde mediados de la década de 1530 se descubrieron los primeros yacimientos de plata en el distrito de Taxco y para mediados de siglo los ricos filones del norte, Zacatecas, Guanajuato y Real del Monte, que pronto iniciaron su operación. La explotación minera, a su vez, como ha mostrado Carlos Empat, tuvo un efecto de arrastre inmediato sobre las otras actividades productivas, favoreciendo su mercantilización, dotando de medios de pago metálico a los novohispanos, propiciando un intenso comercio tanto al interior del espacio virreinal como al exterior y, desde luego, tuvieron un impacto fiscal muy importante. Veamos aquí ahora, por ejemplo, cómo se va a reflejar esta activación económica, viendo algunos ingresos anuales promedio de la Real Hacienda en Nueva España en siglos XVI y XVII. Bueno, pues si nos fijamos la primera década, pues los escasos recursos que tiene la corona, 69.400, cómo se multiplican ya para la siguiente década, en los años 30, mucho más todavía en los años 40 y 50, precisamente aquí ya vemos el reflejo pues, de la producción minera, y bueno, cómo siguen aumentando ya desde fines del siglo XVI, a lo largo del siglo XVII, situándose ya entre 1,5 millones y casi 2 millones de pesos anuales, son promedios anuales, a pesar, bueno, pues de que hay una contracción de algunas actividades económicas en el siglo XVII. A lo largo del siglo XVI, los ingresos que obtenía el fisco de la explotación minera pues superan, desde luego, a los tributos pagados por la población indígena en Nueva España.
El virreinato se había convertido en un gran productor de plata, solo eclipsado en algunos momentos del siglo XVII, bueno, del siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII, por la producción del virreinato peruano, pensemos en las minas de Potosí, en la actual Bolivia. Y desde luego, pues, desde mediados del siglo XVI, esta activación económica de la Nueva España, este auge minero, eclipsó dentro de lo que es la monarquía hispana, pues dejó en una posición marginal a las islas del Caribe. La minería, desde luego, como vieron en otra sesión, pues también tuvo un impacto negativo, muy negativo en el medio ambiente, provocando la deforestación, pues, de las zonas circundantes a la mina. Bueno, vemos aquí, quería mostrar aquí la evolución de algunos ingresos para ver también el peso que tiene la minería. A ver si nos fijamos, los impuestos a la minería dentro del derecho castellano. Las minas son propiedad del rey, el rey no las explota directamente, sino que cede su explotación a los particulares, quienes tienen que pagar un impuesto, el impuesto conocido como el quinto, es decir, el 20% de la producción a la corona, si bien pues muchas veces la corona rebaja este impuesto y lo deja pues en el diezmo, en el 10% para alentar la producción minera. Si nos fijamos, desde entre el siglo XVI y XVII, pues los impuestos que obtiene de la minería la corona se sitúan entre el 50 y el 60%, bajan para las últimas décadas del siglo XVII, a un 29%, porque cobran también más peso otros ingresos, como por ejemplo, pues todos los que gravan el comercio. Sin embargo, el tributo, pues fíjense, frente a lo que son los impuestos a la minería, 1.522, 1.531 es un 13%. Aquí hay que señalar pues, que la corona no está percibiendo todos los tributos. ¿Por qué? Pues aquí todavía está el esplendor de la encomienda, entonces estos son únicamente los tributos de los pueblos encomendados al rey, o sea, no a los particulares. Sube, a pesar de la contracción demográfica para mediados de siglo, hasta un 28%, o sea, lo que estamos viendo a medida que la corona va recuperando los pueblos encomendados, pero fíjense para la segunda mitad del siglo XVII, y a pesar que aquí ya empieza una leve recuperación de la población indígena, pues lo que son, el peso que tienen que no llega al 20%. Y vamos a ver ahora, pues a partir de las últimas décadas del siglo XVII, más o menos otra vez los ingresos promedios anuales, ¿sí? Cómo se multiplican, si nos habíamos quedado 1.500.000, 2 millones, fíjense cómo van subiendo, respondiendo a esta activación económica de la Nueva España, hasta, bueno, fíjense las últimas décadas de la época colonial, sobre todo a partir de 1780, pues la inmensa presión fiscal sobre la economía novohispana. Y es importante también ver la evolución de algunos de los ramos más importantes, pues vean el peso que tiene en la primera columna la minería, los impuestos, todos los impuestos que gravan al comercio, tanto interno como el exterior, los estancos, sobre todo en el siglo XVIII, el estanco, el monopolio del tabaco, y el tributo, a pesar de que fíjense cómo se va recuperando, precisamente respondiendo pues a la recuperación de la población y a mayor eficacia en la recaudación del tributo, pues como queda muy lejos de los otros ingresos, y pues a esto habría que añadir también pues la columna de los préstamos, cada vez más importantes a medida que avanza la época colonial, fíjense a partir de 1790. Por otro lado, la localización de las principales zonas mineras fuera del área mesoamericana propició la expansión y ocupación del norte de nuestro país y originó movimientos de población de centro hacia el norte, pues por ejemplo otomíes y tlaxcaltecas que van a poblar el territorio, y la irrupción de nuevas relaciones de trabajo. La mano de obra en la minería fue mayoritariamente asalariada, y hay que señalar además que los trabajadores de las minas eran los mejor pagados del virreinato. En suma, la producción minera aumentó en el interior del virreinato, la demanda de productos agrícola-ganaderos, manufacturas, favoreció la mercantilización de la economía novohispana, impulsó los intercambios y el comercio interno y con el exterior, y además constituyó, pues como vemos en estas cifras, una importante fuente de ingreso fiscal, y además favoreció el pago en metálico de impuestos y contribuciones.
si nosotros vemos la situación antes de la creación de la Casa de Moneda, pues una de las quejas del rey es que a él de qué le sirve que le tributen en mantas de algodón o en maíz, ¿no? Que mejor pues que se lo hagan en dinero, ¿sí? Entonces, bueno, esto es la importancia también que se nos olvida, pues el impacto fiscal, o sea, la fortaleza que le puede dar a un Estado el recibir el dinero en metálico. Por tanto, no es extraño que con el inicio de la producción minera se estableciera una casa de moneda en la Ciudad de México en 1535 para dotar de medios de pago a los novohispanos y favorecer y agilizar los intercambios. La corona, a su vez, sería una de las grandes beneficiarias de la medida al conseguir los ingresos fiscales, ya fuera el tributo de las comunidades o los impuestos que gravaban al comercio y a la actividad productiva en metálico. La moneda mexicana tuvo un gran prestigio internacional, circuló por los 4 continentes, o sea, incluso llegó a tener curso legal en muchas ocasiones, y fue tal su prestigio que incluso los primeros dólares estadounidenses eran convertibles a pesos mexicanos, y hasta el símbolo actual del dólar deriva precisamente de la moneda mexicana. Además de que la moneda mexicana, desde luego, tenía una gran aceptación en el mercado internacional como medio de pago, muchas monedas se volvían a fundir y a acuñar en otras cecas del mundo. Se calcula que alrededor del 80% de la plata, de las monedas de plata acuñadas en la Europa atlántica era precisamente americana. Paradójicamente, a pesar de que la Nueva España es un gran productor de metales y de moneda, el virreinato sufrió una escasez crónica de moneda. Las emisiones de monedas de plata, como nos ha mostrado Ruggiero Romano, eran de alta denominación. Precisamente esas eran las monedas que se destinaban al comercio con el exterior y al pago de las remesas fiscales. De ahí que los novohispanos tuvieran que ingeniárselas para paliar la falta de circulante. Si en los primeros años de la época colonial la élite era la que disponía de mano de obra gratuita y tributos de la encomienda, para fines del periodo virreinal eran los grandes comerciantes ligados al comercio transatlántico y transpacífico y los empresarios mineros los que constituían la élite. El origen de esas fortunas se había labrado en la minería y en el comercio, si bien su preservación dependía de una diversificación de las inversiones como eran haciendas o inmuebles urbanos. En suma, Nueva España se convirtió en el siglo XVIII, como veremos en la segunda parte de esta exposición, en el principal productor de plata y monedas en el mundo y por los recursos fiscales que aportó a la monarquía española en la principal colonia del imperio. Vamos a ver una verdadera joya. Pasemos entonces ahora a la segunda parte de esta exposición, a lo que pues, la primera etapa de la globalización o economía colonial temprana. La conquista de América posibilitó y multiplicó la interacción y conexión económica de áreas densamente pobladas de 4 continentes: Europa, Asia, África y América, siguiendo autores como Flynn, Giraldet o, en el caso mexicano, Hausberger o Ibarra. En esta interacción podemos ver los orígenes de la globalización actual. Desde luego que remontar el concepto de globalización o economía global a estos años no está exento de polémica, sobre todo en cuanto muchos historiadores o economistas situarían el origen de la globalización en el siglo XIX a raíz de la convergencia de precios que se empieza a observar en distintos productos en varios continentes y la integración de mercados. Europa, Asia y América habían mantenido contactos e intercambios mercantiles desde la antigüedad, es decir, anteriores a 1492. Baste recordar las expediciones de Alejandro Magno a Asia, las guerras que mantuvieron griegos y romanos con el imperio persa, el peso del norte de África y Egipto como partes sustantivas del imperio romano y su peso en el comercio con el Mediterráneo, o las caravanas que llegaban de Asia por el levante mediterráneo, cargadas de especias, o las relaciones comerciales de África y Asia a través del Océano Índico. Pero faltaba América, una masa continental de más de 40 millones de kilómetros cuadrados. Si nos fijamos en el mapa, o sea, es 4 veces Europa, o sea, si lo vemos en superficie, y con una población que probablemente al momento del contacto, o sea, o justo antes del contacto, pues podía ser algo inferior a la europea.
Y además pensemos en una población que está fuertemente concentrada, o sea, en concreto en el área mesoamericana o andina, con lo cual no sería arriesgado suponer que más de la tercera parte de los habitantes que habitaban América pues estaban precisamente concentrados en el área mesoamericana, pues para ver el peso que va a tener América también en esta interconexión. Y además este peso demográfico dentro de América pues se va a mantener durante toda la época colonial, o sea, a pesar del derrumbe de población que se ve desde el momento de la conquista, pues el peso del área mesoamericana, o sea, el peso del área central de la Nueva España demográficamente seguirá siendo importante. Por tanto, a partir de 1492, América se va a incorporar a estos intercambios que ya se mantenían en el Viejo Mundo. El comercio con América, a su vez, tendrá repercusiones en los intercambios que ya mantenían entre sí los otros continentes, Europa y Asia, y a la vez va a impactar también en África. Pensemos en el comercio de esclavos. O sea, no cabe duda también que el tráfico de esclavos tuvo que marcar pues, la demografía y la economía de amplias regiones de África. Dentro de América, Nueva España tendrá un papel fundamental en esta nueva realidad al conectarse directamente con Europa vía el puerto de Veracruz y pues Sevilla o Cádiz, y desde luego que Asia a través de Acapulco y Manila, con el que se va a contactar con el mercado asiático, es decir, a través de estas dos rutas mercantiles pues, que conectan directamente con la península ibérica y con Filipinas, pues los novohispanos, Nueva España entrará en contacto directo también con plazas de Europa y del extremo oriente, pero también con África, de donde provino, sobre todo en los siglos XVI y XVII, gran parte de la mano de obra esclava. Y yo creo que también es muy importante ver estos intercambios con Asia, porque pensemos que, bueno, aunque otras potencias europeas están comerciando con Asia, bordeando África, pues en el caso español, la ruta hasta finales del siglo XVIII no se establece una ruta directa entre España y Filipinas, sino que la conexión se hace a través de la Nueva España. Y además pensemos que a partir de fines del siglo XVI, pues Nueva España es la única colonia dentro del Imperio Español autorizada a comerciar precisamente con Filipinas, procurando evitar que el virreinato peruano pueda comerciar con este archipiélago, aunque bueno, sabemos que pues, muchas de estas disposiciones quedaron en letra mojada. Además de facilitar la conexión de América con los otros continentes, la conquista y dominio por parte de los europeos de amplias regiones americanas posibilitó nuevas relaciones dentro del continente y desde luego marcó una nueva geografía humana, económica y política. A los imperios español y portugués se irían sumando otras potencias europeas, holandeses, franceses e ingleses, que irían configurando un nuevo mapa político, lingüístico y una nueva geografía económica. Desde luego que el dominio español de parte del continente americano abrió nuevas posibilidades de intercambio, intensificando los contactos, en nuestro caso, ya existentes desde la época prehispánica dentro del área mesoamericana, pero también favoreciendo el comercio con otras colonias del Imperio Español e incluso, y a pesar de las prohibiciones, con potencias extranjeras. Así, en la época colonial se intensificó el comercio con el área maya de Centroamérica, precisamente para abastecerse del cacao, con las islas del Caribe, y pensemos que las flotas que llegaban o que partían de la Nueva España hacían una escala en La Habana, tanto de ida como de vuelta, y bueno, pues desde luego con el virreinato peruano y con otras zonas como Venezuela y Maracaibo, como ya vimos que también exportaban cacao a la Nueva España. Y bueno, pues ya no digamos del área septentrional de Mesoamérica, que quedaría incorporada al Imperio Español y posteriormente a México. A los intercambios interamericanos, además, hay que sumar pues, las rutas del comercio transatlántico, la conexión con Europa y Transpacífico, la conexión con Asia, particularmente con China, a través de Manila.
Desde el siglo XVII, además, se ampliaron los intercambios directos fuera del Imperio Español a través de las colonias de ingleses y franceses que establecen en las antiguas posesiones españolas del Caribe. Además de los intercambios comerciales, hay que tener presente también los movimientos de población que se producen. Además de las migraciones de europeos, fundamentalmente de españoles, tenemos pues los esclavos procedentes de África, pero también población de origen asiático, los denominados indio-chinos, en su mayoría habitantes nativos de las Filipinas, así como los desplazamientos internos de la población, como por ejemplo de otomíes y de tlaxcaltecas para poblar el septentrión, como una estrategia para dominar las regiones del norte que hasta entonces habían estado poco conectadas al área mesoamericana, a lo que hay que sumar, pues desde luego, movimientos migratorios del campo a la ciudad que se intensificarían particularmente en el siglo XVIII. Por lo tanto, un primer punto que podríamos destacar sobre las repercusiones económicas de la conquista es precisamente el impulso que se dio a esta primera globalización y la importancia que tuvo América en este proceso, y por lo mismo la necesidad de estudiar el papel y protagonismo que tuvieron los actores americanos en esta primera globalización como agentes activos y no solo pasivos en el proceso. La historiografía tradicional nos ha acostumbrado a contemplar América como parte y producto de la expansión territorial y comercial europea. América se habría constituido como un mercado de consumo de productos del Viejo Mundo y sus materias primas, en particular los metales preciosos, habrían impulsado un primer desarrollo del capitalismo comercial y posteriormente de la Revolución Industrial. A su vez, precisamente los metales preciosos que lograron captar los europeos del ámbito americano habrían intensificado los intercambios comerciales que ya mantenían con Asia, o sea, sobre todo con China y con la India, grandes demandantes de este tipo de recurso. Así, bueno, pues tenemos flujos de la plata americana que iría hacia Europa y de aquí iría a China, a cambio pues, de productos de seda y algodón, especias, objetos suntuarios como muebles y cerámica, un esquema que se reproduce también en el comercio de la Nueva España a través del galeón de Manila. O sea, precisamente la Nueva España exporta plata, exporta moneda y recibe a cambio pues, gran cantidad de sedas, canela y artículos suntuarios. Sin negar la realidad de la expansión comercial y territorial europea, lo cierto es que, como señala la historiografía, habría que destacar el carácter multipolar de esta expansión y superar la visión eurocentrista, es decir, centradas en las metrópolis imperiales, ya fuera el caso de Madrid para la monarquía hispana, Lisboa para el imperio portugués o de París y Londres para los imperios francés y británico respectivamente. Habría que preguntar cuál fue la lógica y los móviles del intercambio, por qué llegaban los productos europeos y asiáticos a suelo americano y cuáles fueron los efectos de estos intercambios. En definitiva, también qué papel tuvieron los mercaderes asentados en América o en Asia en estas interconexiones. Es decir, habría que poner el efecto en la demanda de los productos. Es evidente que la irrupción de América en escena multiplicó los medios de pago metálicos en plata y en oro disponibles en el Viejo Mundo, pues al stock existente, o sea, y pensamos que en el ámbito occidental, pues la moneda y los medios de pago metálicos pues tenían una amplia tradición, ya pues desde la época romana y desde la época griega. Pero pues a este stock de metales existentes se sumaron ingentes cantidades de moneda y de metales preciosos procedentes de los intercambios comerciales, así como de las remesas fiscales. O sea, ¿cómo llega la plata americana, ya sea, o sea, hacia Europa? Pensemos, bueno, pues si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en los cargamentos que lleva la flota de la Nueva España, aproximadamente un cuarto o una tercera parte pues son las remesas que recibe la corona, o sea, los ingresos fiscales que está recibiendo la corona de sus dominios de ultramar. Pero pues del 70 al 80% corresponde a particulares, es decir, es el pago de productos precisamente que se han vendido en América. Entonces, de esta manera es como va llegando la plata a
en este caso a España. A ver, recordemos que el comercio español está establecido bajo la base del monopolio, en el sentido que solo los súbditos de la corona española los súbditos tanto americanos como españoles pueden estar involucrados en este comercio. Sin embargo, sabemos que gran parte de estas mercancías que se venden pues no son españolas, con lo cual pues finalmente ese dinero, aunque llega a España, acaba pues en otros países. Pero lo mismo sucede con las remesas fiscales. O sea, las remesas fiscales que llegan a la corona, pues rápidamente ya están comprometidas, pues precisamente para pagar a los banqueros que están otorgando créditos a la corona y pues para pagar las tropas españolas, que además pues están sosteniendo guerras en distintos lugares de Europa. Y esto es muy importante porque pensemos que durante, sobre todo los siglos XVI y XVII, pues España es de los países europeos que se libra de ser un campo de batalla. O sea, España está librando cantidad de guerras, pero la guerra no se está librando en el suelo español. Con lo cual, los pagos que hay que hacer a los soldados no hay que hacérselo en España, sino que hay que hacer allí donde están situados, precisamente para evitar el motín de las tropas. Entonces, estos son mecanismos por los que el dinero no se queda tampoco en España, sino que también va circulando por toda Europa. Como vimos, si esto sucede en Europa, en América la explotación minera a gran escala facilitó la mercantilización y la monetarización de la economía interna, así como su inserción en los circuitos comerciales con el exterior, convirtiendo aquellas colonias más ricas, como fueron la Nueva España y Perú, en distintos momentos como las verdaderas joyas de la corona. En Europa, Asia y hasta en África, el oro y sobre todo la plata americanos, además de aumentar la oferta de medios de pago, afectó a los sistemas monetarios existentes. O sea, este aumento de la circulación monetaria está también en la base, no es el único factor, pero sí de movimientos inflacionarios que se empiezan a producir desde el siglo XVI, desde luego de las devaluaciones monetarias, ¿sí? O sea, las monedas empiezan a perder poder adquisitivo, con lo cual todos los estados se ven forzados a devaluar el contenido metálico de la moneda y desde luego a buscar pues nuevas paridades de equivalencias entre las monedas de oro y de plata. Precisamente la abundancia de plata pues hace que el oro se vaya apreciando mucho más que la plata. Y bueno, pues desde luego también tuvo afectaciones en lo que habían sido los principales centros mineros del viejo continente, por ejemplo, en los siglos XVI y XVII, la crisis de la minería, por ejemplo, de Centro Europa, de la minería de plata, que no puede competir con la plata americana. Y algo que también se nos olvida, así como en Nueva España podemos ver una revolución, estamos hablando de mercantilización y monetarización de la vida económica, pues lo mismo está sucediendo también en Europa. O sea, hay cada vez, la población accede cada vez más a estos medios de pago metálicos. Es muy interesante, por ejemplo, si nosotros vemos muchas operaciones crediticias en la primera mitad del siglo XVI, o sea, en los primeros años del siglo XVI, por ejemplo, en Castilla, cómo muchos campesinos están obligando a pagar estos préstamos en especie, ¿sí? Algo que empieza a desaparecer enseguida a medida que avanza el siglo XVI, donde se van imponiendo los pagos en metálico. Y bueno, si decimos que en América pues la corona fue una gran beneficiaria al poder captar el metálico vía los impuestos, pues lo mismo sucede también con los estados europeos. O sea, precisamente esta mayor circulación monetaria pues también posibilita que los estados capten más impuestos en metálico. La apertura comercial, desde luego, también facilitó intercambios culturales, como por ejemplo podemos ver las influencias asiáticas, tanto en la cerámica novohispana, pero pues también, por ejemplo, en la holandesa, y modificó pautas de consumo y de cultura material, a la vez que tuvo importantes repercusiones sociales, nuevas élites que emergen tanto en Europa como en América, ligada a estos intercambios, sea directamente pues porque se dedican al comercio o indirectamente destinando su producción, los artículos agropecuarios o manufactureros al comercio de ultramar. Así nos podemos entender la pujanza de los mercaderes, asentistas banqueros europeos o de los comerciantes, en el caso americano, agremiados en torno a los consulados de México y de Lima.
Si observamos a estos comerciantes desde el lado americano, veremos precisamente cómo consiguieron labrar sus fortunas al participar en este tráfico mercantil y cómo precisamente para participar en este tráfico mercantil tuvieron que ligarse ya sea mediante créditos, avíos, financiamiento o inversiones directas con la minería para obtener a buen precio la plata con la que precisamente iban a saldar las mercancías. Y cómo, una vez desembarcadas estas mercancías, pongamos mercancías europeas, en el puerto de Veracruz, eran los comerciantes asentados en la Nueva España los que ya desde fines del siglo XVI se encargaban de su comercialización al interior del espacio virreinal, pues consiguiendo labrar grandes fortunas. Y yo creo que aquí sería interesante comparar, por ejemplo, las fortunas que consiguen labrar los mercaderes asentados en el virreinato, en el caso de Nueva España, frente a la de los comerciantes sevillanos. O sea, yo creo que sería muy interesante hacer esta comparación. Pero, pues además, los mercaderes peruanos y novohispanos pues no se quedaron limitados a esos espacios. Sabemos, por ejemplo, que los comerciantes peruanos en algunos momentos pues llegan directamente a Sevilla, intentando la intermediación de los comerciantes andaluces en este tráfico, y ya no, pues no digamos de los novohispanos, que precisamente se asientan también en Manila para controlar el tráfico, o sea, el flujo mercantil con el comercio asiático. Desde luego que tenemos que destacar lo que es la participación de la América española y en concreto de la Nueva España en la producción mundial de plata. Aquí, bueno, pongo unas cifras de Cross que calcula, aunque no son muy precisas, pero sí que nos dan una idea. He señalado, bueno, vamos por siglos, pues como vemos al principio Nueva España no tiene tanto peso, el 11.4%, frente pues, a la riqueza del Perú, es el momento de esplendor de las minas del Potosí, pero ya pues, la plata americana supone casi el 70% de la producción mundial en ese momento. Sube la producción mundial de plata casi al 85% en el siglo XVII, todavía dominando el Perú, pero fíjese cómo se invierte la situación en América para el siglo XVIII, o sea, casi el 90% de la plata americana. O sea, en América está produciendo casi el 90% de la producción de la plata americana y pues en el virreinato del 57 al 60% de esa producción mundial. Bueno, quisiera ya concluir con unas reflexiones. Si bien no fue de manera inmediata, las conquistas, primero de Mesoamérica y posteriormente de las regiones del norte, alteraron profundamente las estructuras económicas prehispánicas y dieron lugar a nuevas fronteras y unidades políticas. La existencia de pastos y la localización de los yacimientos de plata al norte de Mesoamérica, así como la necesidad en el siglo XVIII de poblar el septentrión para frenar el avance de otros imperios sobre esta región, explica la incorporación de estos territorios al Imperio español. La economía mercantil se fue imponiendo a lo largo de los años y Nueva España participó de forma activa en una primera globalización, economía global temprana, gracias a la explotación de su inmensa riqueza argentífera que le permitió sustentar un activo comercio con el exterior, así como enviar cuantiosas remesas fiscales que nutrieron las arcas del Imperio español, ya sea a través de los envíos a la metrópoli o mediante los situados a otros dominios del Imperio español, sobre todo lo que es el Caribe, sobre las islas del Caribe, Florida y Filipinas. O sea, es muy interesante ver cómo desde el punto de vista fiscal y a diferencia de lo que fueron otros imperios, el imperio español es sustentable. O sea, esto lo ha estudiado muy bien Carlos Marichal. O sea, no solo se puede sustentar desde un punto de vista fiscal, o sea, no le cuesta a la metrópoli, como sí que le cuesta a sus metrópolis respectivas, el imperio francés o el imperio inglés, sino que además, pues en concreto, gracias a Perú y Nueva España, pues consigue sostener a otras colonias que desde un punto de vista fiscal serían deficitarias, como el caso de Filipinas o del Caribe y Florida. Para el siglo XVIII, como ya he insistido, Nueva España es con mucho la colonia más rentable del Imperio español. Los cambios en la economía afectaron también a la estructura social, favorecieron la irrupción de nuevas élites al interior del espacio colonial, propiciaron una nueva geografía humana, económica, política y cultural, alentando la expansión hacia el norte y configurando las fronteras del México actual. En esta primera economía global, ni América ni Nueva España tuvieron un papel pasivo. Estudiar el fenómeno de la globalización desde la orilla americana
haciendo hincapié en la demanda y no solo en la oferta, y ver cómo afectó a la economía y sociedad coloniales, constituye un buen punto de partida para futuras investigaciones. Los estudios sobre las élites coloniales, en particular sobre los grandes comerciantes en Perú y Nueva España, son un buen modelo a seguir, pero tenemos que estudiar también al resto de los actores, cómo se insertaron, por ejemplo, los pueblos de indios en la nueva dinámica mercantil, cómo afectó el comercio con el exterior a las actividades productivas al interior del espacio colonial, por ejemplo, cómo explicar el auge y declive de la sericultura, o cómo afectó la importación de textiles europeos y asiáticos a las manufacturas novohispanas, o qué implicaciones tuvo la caída de precios de la plata en los mercados internacionales en la producción novohispana. O sea, yo creo que son preguntas que podríamos hacernos si viéramos esta globalización desde la orilla americana. Pues muchas gracias.